Escucha bien lo que voy a decirte. Dentro de tu cabeza, en este exacto momento, está ocurriendo una guerra. Una guerra que probablemente ni siquiera percibes, pero que define cada decisión que tomas, cada momento de debilidad, cada recaída. Platón, hace más de 2000 años, ya lo sabía. Él decía que dentro de cada hombre existen tres fuerzas brutales luchando por el control, tres voces gritando al mismo tiempo, tres impulsos que quieren arrastrarte hacia direcciones completamente opuestas. Y aquí está lo que te va a impactar. La pornografía alimenta justamente a la más débil de esas fuerzas, aquella que debería estar encadenada en el sótano de tu mente, pero que has dejado sentarse en el trono de tu vida. Piensa en tu propia realidad por un segundo. ¿Cuántas veces ya te has mirado en el espejo y prometido, ahora sí, ahora voy a ser diferente? ¿Cuántas veces juraste de pie que no ibas a caer más en esa trampa? ¿Cuántas veces planeaste ser más disciplinado, más firme, más dueño de ti mismo? Y aún así, cuando aquel deseo tocó a la puerta, y sabes exactamente de lo que estoy hablando, te viste obedeciendo como un esclavo. No como un hombre libre, sino como un esclavo. Ese es el escenario brutal que Platón ya describía hace más de 2000 años. Él nunca vio una pantalla de ordenador, nunca supo qué diablos era Internet, nunca imaginó que existiría algo como pornografía online. Pero ya entendía la esencia cruda del problema. Cuando dejas que el deseo más bajo gobierne tu vida, pierdes tu libertad. Te vuelves rehén de tu propia mente. Y tal vez sea exactamente por eso que estás aquí en el séptimo día, porque te has dado cuenta de que esos primeros días de NoFap no son solo una batalla contra un hábito cualquiera. Son una batalla por tu propia alma, tío. Es eso mismo que has oído, por la parte más profunda de ti que va a decidir si tu vida será guiada por un propósito real o si va a seguir siendo arrastrada por instintos animalescos. ¿Qué puedes esperar de este vídeo? Hoy vamos a usar la lente afilada de Platón para ver la pornografía de un modo completamente diferente. Vas a entender lo que ese filósofo genial decía sobre el alma humana, cómo dividía esas fuerzas internas que te destruyen y por qué esa lucha filosófica milenaria es exactamente, pero exactamente, la misma guerra que estás librando ahora. Vas a ver que no es coincidencia ninguna que te sientas dividido, como si tuvieras dos lados peleando una pelea a muerte dentro de tu mente. Platón ya mapeaba ese campo de batalla siglos atrás. Y no pienses ni por un segundo que este es un rollo distante, académico, solo para quien se queda leyendo libros polvorientos. Nada de eso. Vas a descubrir que la filosofía de él es práctica, directa, cortante y más actual que las noticias de hoy. Porque al final de cuentas, la pregunta que no quiere callarse es simple y asusta. ¿Quién está realmente en el control de tu vida? Por eso, ya voy a hacerte un desafío ahora. Suscríbete al canal, porque esta jornada no es de un solo vídeo. Cada capítulo es un arma nueva. Cada reflexión es una munición afilada para la guerra que estás librando contra ti mismo. Y deja en los comentarios en qué día estás. Puede ser el día 1 lleno de esperanza, el día 7 aún tambaleándote, o el día 30 ya sintiendo la fuerza. Compartir eso no es solo estadística, es compromiso público. Es que pongas tu palabra en juego. Platón creía en una verdad que te va a sacudir. Libertad verdadera no es hacer todo lo que quieres. Libertad es tener el poder bruto de decir no cuando necesitas. Hoy, vamos juntos a entender cómo esa visión antigua puede ser el escudo de acero que necesitas para vencer esa lucha de una vez por todas. ¿Quién fue Platón en pocas palabras? Antes de sumergirnos en la teoría, vamos a situar quién fue Platón. Sin tonterías, sin jerga académica, solo lo que interesa. Platón vivió en la Grecia antigua, nació en Atenas, fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles. Solo eso ya dice bastante. Él está en medio de la tríada más poderosa de la filosofía. Si la filosofía fuese un árbol, Platón sería uno de los troncos principales que sustentan todo. Pero lo que importa para ti, que estás aquí intentando vencer un vicio, es entender lo que Platón buscaba. Él no escribía para complicar. Él quería responder a una pregunta simple.
¿Cómo debe vivir el hombre? ¿Qué significa vivir bien, vivir de verdad? Para él, vivir bien no era entregarse a todo placer, sino vivir en equilibrio, en armonía entre razón, coraje y deseo. Platón fundó la famosa Academia, una escuela donde sus alumnos discutían ideas sobre política, ética, conocimiento y principalmente sobre el alma humana. Pero no te engañes, cuando él hablaba de alma, no estaba hablando solo de religión o espiritualidad. Él hablaba del centro de la vida, de lo que mueve nuestras elecciones. Y aquí entra la parte práctica. Platón miraba al hombre y veía conflicto. Veía que dentro de nosotros existen fuerzas diferentes peleando por el control. Él no romantizaba eso. No decía que todo deseo es bueno, ni que todo deseo es malo. Él decía que el deseo tiene su lugar, pero necesita estar bajo el mando de la razón. Y cuando no lo está, la vida se vuelve caos. Es aquí que comienza la conexión con el NoFap, porque la pornografía no es más que deseo fuera de control. Es el instinto tomando el volante, mientras la razón se queda amarrada en el asiento de atrás. Platón nunca conoció la pornografía, pero si viviese hoy, vería ese vicio como un ejemplo perfecto de cómo el deseo puede destruir el alma de un hombre. Entonces graba esta imagen. Platón no es solo un filósofo distante, él es un guía práctico. Él está aquí para mostrarte que tu lucha no es novedad, que hombres hace miles de años ya sabían que la mayor batalla no está fuera sino dentro. La teoría del alma tripartita. Ahora vamos al punto central, la famosa teoría del alma tripartita. Platón decía que el alma humana tiene tres partes, no una, no dos, tres, y ellas viven en tensión constante. La primera parte es la razón. Es ella la que busca la verdad, la que procura orden, la que mira hacia el futuro y dice, vale la pena esperar, vale la pena sacrificar, vale la pena mantener el foco. La razón es el piloto que intenta guiar la vida en dirección al propósito. La segunda parte es el espíritu, no en el sentido religioso, sino en el sentido de coraje, honra, orgullo. Es el fuego que te hace levantarte cuando eres desafiado, que da rabia ante la injusticia, que alimenta la bravura. Cuando el espíritu está alineado con la razón, te vuelves firme, resiliente, capaz de enfrentar dificultades. Y la tercera parte es el deseo. Esa es la que busca placer inmediato. Es el instinto que pide comida, sexo, confort, alivio rápido. Platón no decía que el deseo era inútil. Él sabía que lo necesitamos. Al final, sin hambre no comemos, sin impulso no nos reproducimos. El problema es cuando el deseo quiere gobernar solo. Ahora piensa en el vicio en pornografía. ¿Cuál de las tres partes alimenta? No es la razón, no es el espíritu. Es el deseo puro, bruto, ciego. Cada clic, cada vídeo, cada sesión a solas es como si estuvieses entregando las llaves de tu vida a la parte más frágil de tu alma. Platón describía el alma como un campo de batalla. De un lado la razón intentando guiar, el espíritu intentando apoyar. Del otro, el deseo tirando hacia abajo. Y, dependiendo de quién vence, tu vida toma rumbos totalmente diferentes. Si la razón gobierna, te vuelves libre, capaz de vivir con propósito. Si el deseo gobierna, te vuelves esclavo, aunque creas que estás disfrutando la vida. Ese es el cuadro que Platón pintó y que hoy puedes aplicar directamente a tu lucha contra la pornografía. Porque cuando sientes que una parte de ti quiere parar, pero otra parte implora para continuar, es exactamente de eso que él estaba hablando. No es locura, no es contradicción, es el alma tripartita en acción. Y la gran pregunta es, ¿quién va a vencer? El papel de la razón. Platón decía que la razón es la parte más noble del alma. Es ella la que ve más allá del momento, la que no se deja arrastrar por instintos ciegos. La razón es lo que te hace levantarte temprano, aunque no tengas ganas, porque entiende que hay una recompensa mayor después. Es lo que sujeta tu lengua cuando quieres decir algo que va a herir a alguien. Es lo que recuerda que cada elección construye un futuro. Ahora aplica eso a la pornografía.
Cuando el deseo grita, la razón intenta hablar. Oye, eso no te va a traer nada más que vacío. Solo que la voz de la razón es más baja, más calma, menos impulsiva. Mientras el deseo grita como un niño mimado pidiendo dulce, la razón habla como un mentor sabio, pidiendo calma, paciencia, visión. Y la pregunta es, ¿a quién has estado escuchando más? En el NoFap, dejar que la razón gobierne es como colocar al capitán correcto al mando del navío, porque el mar de la tentación es agitado, las olas de la dopamina golpean fuerte, y si no hay alguien lúcido en el timón, el barco se hunde. La razón no promete placer inmediato, pero promete libertad duradera. Ella no te ofrece aquel pico de dopamina en segundos, pero garantiza dignidad, energía y claridad que duran. Platón sabía que si la razón no gobierna, la vida se vuelve caos. Porque si cada deseo es atendido sin filtro, vives como un animal, no como un ser humano. La pornografía es el ejemplo perfecto de eso. Ella roba el poder de la razón, coloca el deseo en el trono y deja la mente en segundo plano. Pero cada vez que resistes, aunque sea por algunos minutos, estás fortaleciendo la voz de la razón. Piensa así. Cada no que dices hoy es como musculación para la razón. Al principio duele, parece inútil, pero con el tiempo ella gana fuerza, pasa a imponerse, pasa a volverse natural. Y cuando la razón está firme, hasta los deseos más fuertes se doblegan. Entonces pregúntate ahora, ¿quién está gobernando tus elecciones? ¿El hombre que piensa en el futuro o el chico que solo quiere placer inmediato? El camino que Platón muestra es claro. O dejas que la razón gobierne o serás gobernado por corrientes invisibles. El papel del espíritu. Si la razón es el capitán del navío, el espíritu es la fuerza que sujeta los remos, que encara la tempestad y no retrocede. Platón describía el espíritu como la parte del alma ligada al coraje, a la honra, al fuego interior que nos hace luchar cuando algo está en juego. Sin el espíritu, la razón puede hasta saber el camino, pero no tiene fuerza para seguirlo. Imagina un general que conoce la estrategia perfecta, pero con soldados cobardes. Él sabe lo que necesita ser hecho, pero el ejército no mueve un dedo. Es así cuando tu razón sabe que necesita resistir a la pornografía, pero el espíritu no aparece para dar coraje. Ahora, cuando el coraje entra en escena, la cosa cambia de figura. La razón apunta, ese es el camino, y el espíritu responde, puedes dejarlo, yo aguanto el tirón. Es esa llama que te levanta de la cama cuando la mente racional ya explicó el motivo, pero la pereza aún insiste. Es ese fuego que te hace respirar hondo y decir, hoy no, cuando el deseo aprieta. La pornografía, no obstante, debilita el espíritu, porque cada vez que cedes, envías un mensaje para ti mismo, yo no consigo. Ese mensaje mina tu coraje, reduce tu autoestima y quita la energía que debería estar disponible para enfrentar desafíos mayores. En vez de sentir orgullo, sientes vergüenza. En vez de sentir fuerza, te sientes derrotado. Pero el espíritu también puede ser entrenado. Cada pequeña victoria contra el deseo es un soplo en ese fuego. Cuando resistes por una hora, cuando atraviesas una madrugada sin caer, cuando llegas al final del día de pie, aunque cansado, tu espíritu crece. Te das cuenta de que tienes dentro de ti una fuerza que estaba adormecida. Platón creía que, cuando el espíritu está alineado con la razón, el hombre se vuelve prácticamente imbatible, porque él no solo sabe lo que debe hacer, sino que tiene coraje para ejecutar. Y ese es exactamente el punto del NoFap. No basta entender el problema, es preciso luchar contra él. No basta saber que la pornografía destruye, es preciso tener coraje para resistir. Hoy, pregúntate, ¿tu espíritu está sirviendo a la razón o al deseo? Si estuviese sirviendo a la razón, estás en el camino de la libertad. Si estuviese sirviendo al deseo, te vuelves apenas un guerrero que lucha para satisfacer sus instintos. El papel del deseo. Llegamos a la parte más traicionera del alma, el deseo. Para Platón,
Él es necesario, pero peligroso. Deseo es hambre, sed, atracción, placer. Sin él no habría vida. Pero cuando colocado en el trono, se transforma en tirano. Y la pornografía es la coronación de ese tirano, porque ella ofrece exactamente lo que al deseo más le gusta: gratificación inmediata, sin esfuerzo, sin consecuencia aparente. No necesitas conquistar, no necesitas relacionarte, no necesitas exponerte. Basta clicar, y el placer barato llega como un delivery. Solo que ese placer no viene gratis. Él cobra un precio alto: tu energía, tu confianza, tu capacidad de sentir placer de forma natural. Platón diría que, cuando el deseo gobierna, el hombre pierde su esencia. Él deja de ser guiado por la razón y por el coraje, y pasa a ser un esclavo de instintos. No es casualidad que, después de entregarte a la pornografía, te sientas vacío. Es el alma reconociendo que fue dominada por el lado más bajo de sí misma. Y mira cómo eso se aplica a tu vida. ¿Cuántas veces dejaste de estudiar, de trabajar, de socializar, porque estabas preso a ese ciclo? ¿Cuántas veces perdiste oportunidades reales por causa de minutos de placer artificial? Ese es el deseo en el poder. Él promete el mundo, pero entrega cadenas. Pero aquí está la buena noticia. El deseo puede ser controlado. Él no necesita ser eliminado. Eso sería imposible, pero necesita ser colocado en su lugar. Él puede servir desde que no gobierne. Él puede existir desde que no mande. En el NoFap, cada vez que dices no al clic, estás recordando al deseo cuál es su posición. No es el rey, es el siervo. No es el dueño, es el ayudante. Necesitas de deseo para vivir, pero necesitas aún más de razón y coraje para guiarlo. Entonces, recuerda, el problema no es sentir deseo. El problema es dejar que el deseo mande en ti. Y mientras la pornografía sea la principal fuente de placer, él estará en el trono. Pero cada día que resistes es como quitar la corona de la cabeza de él y devolvérsela a la razón. El conflicto dentro de nosotros, Platón, no hablaba de un enemigo externo, él hablaba del campo de batalla interno. Y si te paras a pensar, es exactamente eso lo que le pasa a quien intenta dejar la pornografía. De un lado está la razón diciendo: esto está destruyendo tu energía, tu confianza, tu vida. Del otro está el deseo gritando: solo hoy, solo un video, te mereces un alivio. Y en medio de eso, el espíritu intentando decidir de qué lado quedarse. Ese conflicto no es señal de debilidad, es señal de humanidad. Todo hombre vive esa lucha, pero algunos deciden dejar que el deseo mande y otros eligen dar la última palabra a la razón. En NoFap, sientes ese combate todos los días, especialmente en las primeras semanas. Es como tener dos ejércitos dentro de tu mente. Uno queriendo libertad y propósito, otro queriendo gratificación inmediata. La pregunta que Platón haría hoy es simple: ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién sujeta las riendas? ¿Es la parte de ti que piensa en el futuro o la parte que solo se preocupa por los próximos 10 minutos? Porque esa elección define no solo si vas a vencer en NoFap, sino si vas a vencer en la vida. La adicción a la pornografía no es solo sobre deseo sexual, es sobre la dinámica de poder dentro de tu alma. Cada vez que cedes, estás diciendo: quien manda en mí es el deseo. Cada vez que resistes, fortaleces la razón. Ese es el entrenamiento diario que transforma al hombre común en alguien disciplinado. Y sí, va a doler. El deseo no se va a callar sin luchar. Va a insistir, va a crear excusas, va a manipularte. Pero recuerda, cada vez que eliges la razón, no solo evitas un clic, estás reprogramando la jerarquía interna de tu vida. La metáfora de la carroza Platón usaba una imagen poderosa. El alma es como una carroza tirada por dos caballos. Uno es obediente, fuerte, representando la parte racional y valiente. El otro es salvaje, indomable, representando el deseo. El cochero, tú, necesita controlar a ambos. Si no tiene firmeza, el caballo del deseo arrastra la carroza hacia el abismo. Ahora,
trae esa metáfora a la adicción a la pornografía. Cuando abres la pantalla y dejas que el deseo corra suelto, es como soltar las riendas. Al inicio parece divertido, el caballo corre rápido, la sensación es de libertad, pero luego te das cuenta de que estás siendo llevado al precipicio, porque sin control, el placer momentáneo se convierte en destrucción. Controlar la carroza no significa matar al caballo del deseo, significa domarlo. El deseo forma parte de la vida, pero necesita estar bajo comando. Y cada vez que practicas el NoFap, es como si estuvieras sujetando las riendas con más firmeza. Al comienzo, los brazos duelen, sientes que vas a perder el control, pero con entrenamiento, los caballos aprenden a obedecer. La pornografía es la prueba perfecta de esa metáfora. Ella muestra, en la práctica, lo que sucede cuando el deseo queda al mando. Pierdes dirección, pierdes energía, pierdes propósito. La carroza de tu vida, que debería estar yendo en dirección a grandes conquistas, queda presa en círculos, rodando en el mismo lugar. Platón diría, el verdadero hombre es aquel que consigue dirigir su carroza sin dejar que el caballo salvaje decida el camino. ¿Y tú? ¿Estás en control o estás siendo arrastrado? Pornografía como esclavitud del deseo. Platón no vivió en la era digital, pero si estuviera aquí, ciertamente diría que la pornografía es la forma más sofisticada de esclavitud del deseo jamás inventada. Nunca antes en la historia el ser humano tuvo acceso a estímulo infinito con un clic. Es como darle al caballo del deseo comida ilimitada. Él nunca para de pedir más. Cuando te entregas a eso, no es solo placer, es sumisión. Es entregar el comando de tu vida a la parte más débil del alma. Platón decía que el hombre gobernado por los deseos no es libre, es esclavo. Y esa esclavitud no aparece en cadenas de hierro, sino en cadenas invisibles, falta de energía, procrastinación, vergüenza, aislamiento. ¿Cuántos hombres hoy viven exactamente así? Por fuera parecen normales, trabajan, estudian, salen con amigos, pero por dentro están encadenados a un hábito que drena la vitalidad. Y la peor parte es que muchos ni siquiera se dan cuenta de que son esclavos. Piensan que están apenas disfrutando algo normal. Pero la realidad es dura. Mientras el deseo gobierne, la libertad es solo una ilusión. ¿Y qué es el NoFap sino un acto de rebeldía contra esa esclavitud? Cada día sin pornografía es como romper un eslabón de la cadena. Al inicio, aún sientes el peso, aún tropiezas, pero poco a poco, el alma comienza a erguirse. Descubres que no naciste para ser gobernado por instintos, naciste para gobernarte a ti mismo. Platón diría, quien no controla sus deseos no es dueño de la propia vida. Y en el mundo moderno, la pornografía es la prueba de eso, porque ella muestra con claridad quién está al mando dentro de ti. El precio de la falta de autocontrol, Platón ya alertaba. El hombre que vive dominado por los deseos no es dueño de sí, es un esclavo. Y esa esclavitud no viene de cadenas visibles, sino de algo mucho más profundo, la pérdida de autocontrol. Ahora mira para tu vida. ¿Cuántas veces ya has dicho nunca más y pocas horas después estabas repitiendo el mismo ciclo? ¿Cuántas oportunidades has perdido porque estabas cansado, drenado, sin energía, después de ceder a la pornografía? Ese es el precio de la falta de autocontrol. En el corto plazo parece inofensivo. Algunos minutos de placer, un alivio rápido, pero luego después viene la resaca, el cuerpo débil, la mente turbia, la vergüenza corroyendo. Y en el largo plazo, el impacto es aún más cruel. Comienzas a percibir que perdiste la voluntad de buscar cosas mayores. El estudio se vuelve aburrido. El trabajo pierde sentido. Las relaciones parecen exigentes de más, porque inconscientemente el cerebro aprendió que puede tener placer instantáneo sin esfuerzo alguno. Ese precio no es solo interno, él se refleja fuera también. Un hombre que no se controla a sí mismo no inspira respeto. Puedes esconder tu hábito de los otros, pero tu cuerpo habla. La postura descuidada, la falta de confianza en la mirada, la dificultad en imponerse.
Es como si la pornografía imprimiera una marca invisible, diciendo, ese hombre no es dueño de sí. Platón diría que el deseo, cuando gobierna, transforma al hombre en siervo. Y es eso lo que la pornografía hace. Reduce a alguien que vive en función de un clic, de un impulso, un esclavo moderno, sin cadenas, pero con la misma falta de libertad. La buena noticia es que ese precio no es definitivo. Él solo continúa siendo cobrado si continúas pagando. Cada acto de autocontrol que practicas hoy es como recuperar parte de la deuda. Al comienzo es pesado, pero cada victoria reconstruye tu dignidad, tu energía, tu confianza. El precio de la falta de autocontrol es alto, pero el valor de la disciplina es aún mayor. El autocontrol como camino de la libertad. Si la falta de autocontrol esclaviza, el autocontrol libera. Platón creía que la razón debe gobernar el deseo, y que esa jerarquía es lo que torna al hombre verdaderamente libre. Eso puede sonar contradictorio. ¿Cómo decir no a placeres puede traer más libertad? Pero para y piensa, ¿quién es más libre? ¿El hombre que necesita correr para la pantalla siempre que siente impulso o el hombre que consigue elegir lo que hacer sin ser arrastrado? El autocontrol no es represión, es comando, no es sofocar el deseo, es colocarlo en su lugar. Sexo, placer, estímulo, todo eso tiene espacio natural en la vida. Pero cuando se vuelve centro, se vuelve prisión. El autocontrol es la capacidad de mirar para el deseo y decir, tú no mandas en mí, yo decido. En NoFap, cada día es un entrenamiento de ese principio. Resistir a un impulso no es apenas acumular días, es probar para sí mismo que eres capaz de gobernar tus elecciones. Y esa sensación de comando transborda para otras áreas. De repente, percibes que también consigues decir no a la pereza, no a la procrastinación, no a hábitos que te debilitan. El autocontrol, cuando practicado, se multiplica. Platón diría que la libertad verdadera no es hacer todo lo que se quiere, sino tener poder sobre lo que se quiere. Eso es lo que separa a hombres que se pierden en los propios deseos de hombres que construyen legados. Cuando resistes a la pornografía, no estás apenas evitando placer barato. Estás entrenando la habilidad más rara del mundo moderno, la capacidad de no rendirse a lo inmediato. Y la mejor parte es que ese autocontrol crece con el tiempo. Hoy parece difícil, pero cada vez que practicas, él se fortalece. Es como musculación de la mente. A cada repetición, el músculo de la disciplina aumenta, hasta que un día, lo que parecía imposible se vuelve natural. Autocontrol no es prisión, es la llave de la libertad. La valentía como aliado Platón hablaba que el alma tiene tres partes: razón, espíritu y deseo. La razón debe comandar, el deseo debe ser domado, pero el espíritu, que representa valentía y honor, es quien da la fuerza para que la razón venza. Sin valentía, la razón hasta sabe lo que hacer, pero no consigue enfrentar el deseo, y es aquí que muchos hombres tropiezan. Ellos saben, racionalmente, que la pornografía destruye. Saben que la adicción los debilita, pero en la hora de la tentación, falta valentía para sustentar la decisión. El deseo grita, la mente intenta justificar, y sin valentía, el hombre se rinde. Es como un general que tiene el plan perfecto, pero cuyos soldados huyen de la batalla. La valentía en ese contexto es más que bravura, es resiliencia, es soportar el desconfort sin desistir, es enfrentar la ansiedad, el vacío, el insomnio y aún así permanecer de pie. Valentía no es ausencia de miedo o de dolor, es continuar incluso con miedo y dolor. Y aquí está la verdad, valentía es entrenable. Cada vez que resistes, incluso temblando, entrenas valentía. Cada vez que aguantas el desconfort por un minuto más, te vuelves más fuerte. El espíritu se fortalece cuando pruebas para sí mismo que puedes aguantar más de lo que imaginas. Platón diría que el espíritu debe apoyar la razón contra el deseo, y en el NoFap, eso significa usar la valentía para sustentar las decisiones que tu mente ya sabe que son ciertas.
El espíritu es el brazo armado de la razón. Sin él, la razón queda frágil delante del deseo. Con él, te vuelves imbatible. Entonces, recuerda, valentía no es algo que esperas sentir. Es algo que practicas día tras día. Y cuanto más practicas, más ella crece. A cada impulso resistido, no solo fortaleces el autocontrol, sino forjas un espíritu digno. Platón y el hombre moderno. Platón miraba para Atenas y veía deseos simples intentando mandar. Comida de más, vino de más, estatus a cualquier precio. Si él apareciese hoy, se caería de espaldas. Dopamina infinita en el bolsillo, 24 horas por día, con feeds que conocen tus flaquezas mejor de lo que tú. La pornografía, entonces, sería para él el ejemplo más claro de desequilibrio, placer sin conquista, excitación sin encuentro, estímulo sin sentido. Es como si el caballo del deseo hubiese ganado esteroides digitales y las riendas hubiesen sido tiradas fuera. Mira para el mundo a tu alrededor. Nunca tuvimos tanto confort, tanta pantalla, tanta libertad. Y aún así, nunca vimos tanta ansiedad, tanta apatía, tanta gente drenada. Eso no es coincidencia. Cuando el deseo se sienta en el trono, la vida pierde dirección. La pornografía hace exactamente eso. Ella entrena tu cerebro para perseguir solo lo que da pico rápido. El resultado es previsible. Lo simple pierde gracia. Lo difícil se vuelve imposible. El futuro deja de llamar. Te despiertas, cumples lo básico, vuelves para la pantalla, te apagas por dentro y repites. No es moralismo, es mecanismo. Experiencia fácil enseña al cerebro a buscar el camino de menor esfuerzo. El problema es que lo que vale la pena en la vida nunca viene por el menor esfuerzo. Relaciones verdaderas, cuerpo fuerte, trabajo bien hecho, espiritualidad viva. Todo exige presencia, constancia, frustración aquí y allá. Si tu alma fue entrenada por años a huir de frustración, en la primera subida íngreme, ella pide tregua y corres de vuelta para la pantalla. Eso es la carroza sin cochero. El hombre moderno vive cercado de atajos, videos, loops de stories, notificaciones, fantasías bajo demanda. Platón diría, no confundas atajo con camino. Camino es lo que forma carácter. Atajo es lo que da la ilusión de llegada. Y es eso lo que la pornografía entrega, la ilusión de intimidad mientras te aleja de las personas, la ilusión de poder mientras te roba energía, la ilusión de libertad mientras aprieta cadenas. Pero todo el mundo hace, es la frase perfecta para mantener la carroza descendiendo ladera. Platón golpearía en la mesa, no es sobre todo el mundo, es sobre ti. Es sobre gobernarse a sí mismo. Es sobre decidir que tu alma no va a ser controlada por impulsos. Y para eso, necesitas de 3 cosas que él repetiría hoy sin cambiar una coma. Razón al mando, valentía en el pecho y deseo en el lugar correcto. Trae eso para la práctica ahora. No necesitas volverte monje ni morar en una caverna. Necesitas de claridad. Pornografía es un entrenamiento diario de servidumbre del deseo. Necesitas de decisión. Hoy yo cierro. Necesitas de constancia. Mañana yo repito. Es así que un hombre moderno usa una idea antigua. Él no se queda citando libro. Él cambia la vida. Él no hace pose de filósofo. Él sujeta las riendas cuando la carroza tira para el lado errado. Si Platón se sentase contigo en una mesa, él no preguntaría, ¿cuánto ya has leído de mí? Él preguntaría, ¿quién manda en ti cuando la voluntad aparece? Esa es la pregunta que decide el rumbo de tu historia. Y el NoFap al final es eso, un entrenamiento real de gobierno de sí todos los días, comenzando ahora. Tal vez estés asistiendo a esto ahora, en el silencio de la madrugada, con el cuarto oscuro y la mente inquieta, el cuerpo pidiendo alivio, la pantalla a pocos centímetros de distancia, y tú intentando convencerte de que solo hoy no va a hacer diferencia. Yo sé cómo es. Esa es la hora en que muchos caen. Esa es la hora en que la adicción más gusta de atacar, porque sabe que está solo, cansado y vulnerable.
pero es también la hora en que tienes la chance de probar a sí mismo que ya no eres el mismo hombre de antes. Platón diría que en ese momento es el caballo del deseo que está intentando arrancar las riendas de tu mano. Él tira, él grita, él promete placer rápido. Y la razón, que durante el día hasta parecía fuerte, ahora suena débil, distante, como un susurro. Es en ese exacto instante que entra el espíritu, la valentía. Es el fuego dentro de ti que necesita erguirse y decir, hoy no. No porque sea fácil, sino porque cada victoria en el silencio de la madrugada vale por 10 en medio del día. Aquí, cuando nadie ve, es donde se forma el carácter. Necesitas entender, resistir no es solo sobre evitar el clic, es sobre escribir una nueva narrativa de tu vida. Cada madrugada en que cierras la pantalla y eliges acostarte de nuevo, es como grabar en la mente, yo mando en mí. Y ese mensaje va creciendo, repitiéndose, hasta volverse identidad. No es más esfuerzo, es quien tú eres. Pero para eso, necesitas vencer la batalla de ahora. Entonces, ¿qué hacer cuando la tentación aprieta en ese horario? Primero, levántate. No te quedes acostado peleando con la mente. El cuarto oscuro es territorio del deseo. Enciende la luz, lava el rostro, cambia de ambiente. Segundo, ocupa las manos. Coge un cuaderno, una botella de agua, haz algunas flexiones, cualquier cosa que quiebre el ciclo. El deseo es como humo. Cuando te mueves, él se dispersa. Tercero, habla algo en voz alta. Puede ser una frase simple, yo elijo la libertad. El sonido de tu propia voz tiene más fuerza de lo que imaginas. Él trae la razón de vuelta para la conversación. Y aquí va un detalle que casi nadie habla. Si resistes por 15 minutos, el impulso cae por la mitad. Si resistes por 30, él prácticamente desaparece. La onda parece infinita, pero no lo es. Ella solo quiere engañarte a creer que no va a pasar. Sujeta firme ese tiempo y verás que ella pierde fuerza. Es biología, no es milagro. Ahora, imagina el mañana. Tú despertando sin arrepentimiento, sin vergüenza, sin aquella sensación de haber tirado fuera la propia fuerza. Solo por haber resistido hoy. Esa sensación de victoria es leve, pero poderosa. Es ella que va a multiplicarse a lo largo de los días. No necesitas vencer la guerra entera ahora. Necesitas vencer la próxima hora. Después la próxima. Hasta que vencer se torne lo nuevo normal. Entonces, si es madrugada cuando oyes eso, sepas, no estás solo. Tiene millares de hombres pasando por la misma lucha, enfrentando los mismos impulsos, cargando el mismo peso, y cada uno que resiste abre camino para el otro. Tú formas parte de esa legión. Tú no eres el único. Y esa conciencia ya es medio camino para no caer. Guarda esa frase. El deseo grita más alto cuando percibe que está a punto de perder. Entonces, si él está gritando ahora, es porque la victoria está cerca. Aguanta un poco más. No es el fin. Es solo la prueba de que estás exactamente en el punto donde el cambio acontece. Si Platón estuviese aquí, él no perdería tiempo con discursos bonitos. Él apuntaría para tu vida y diría, ¿quién gobierna? Porque al final, todo se resume a eso. No es la internet, no es el algoritmo, no es la soledad. Eres tú con las riendas en la mano. Razón al frente, valentía al lado, deseo en su lugar. Cuando ese orden se afirma, la carroza coge la carretera correcta y no existe pantalla que consiga tirarte de vuelta. Entonces graba dentro de ti. Placer no es señor, es siervo. Voluntad no es orden. Y desconfort no es castigo, es entrenamiento. Cada no que dices hoy no es pérdida, es construcción. Es más un centímetro de libertad. Es más un ladrillo en la identidad del hombre que estás volviéndote. No estás dejando solo un hábito, estás eligiendo la vida que quieres vivir. Ahora voy a darte la herramienta más poderosa que puedes llevar de este video. De aquí para frente, toda vez que el impulso venga golpeando en tu puerta como un demonio desesperado, vas a recordar de la carroza de Platón. Visualiza eso en tu mente. La razón firme, sujetando las riendas con puño de hierro.
el espíritu guerrero de tu lado como un soldado leal, y el deseo, sí, él va a estar allá, fuerte, pulsando, pero domado, controlado, sirviendo a ti, no comandándote. Cuando eso suceda, haces lo siguiente: respiras hondo 3 veces, levantas de esa silla como si tu vida dependiese de eso, cambias de ambiente inmediatamente y vuelves para el juego de la vida real. Porque aquí está una verdad que nadie te cuenta. Lo que tiene valor de verdad no está esperando por ti en una pantalla. Está en ti mismo, en tus vínculos reales, en tu trabajo que construye algo, en tu cuerpo que entrenas, en tu fe que te sustenta. Y todo eso, crece exponencialmente cuando el deseo vuelve a ser tu siervo, no tu señor. Cierra conmigo en esta verdad que va a liberarte. Libertad no es hacer todo que da voluntad en la hora que da voluntad. Eso es esclavitud disfrazada. Libertad real es poder elegir conscientemente sin ser arrastrado por los instintos como un animal. Platón diría con todas las letras: quien no controla sus deseos no gobierna a sí mismo, y quien no gobierna a sí mismo no es libre. Es apenas un esclavo que no percibe las cadenas. ¿Quieres libertad de verdad? Entonces practica gobierno de sí mismo, hoy, ahora, del modo que consigas, pero un paso entero por vez, sin disculpas. Antes de cerrar, guarda estos 3 recordatorios prácticos y estoicos para tu semana que viene, porque filosofía sin práctica es solo conversación bonita. Primer recordatorio: predecidir. No esperes el impulso llegar para comenzar a pensar en lo que hacer. Eso es suicidio estratégico. Coge una hoja ahora. Escribe tus reglas no negociables. Sin pantallas en el cuarto después de determinada hora. Sin rollo infinito después de las 22:08. Baño frío obligatorio cuando la mente comenzara a negociar y hacer trueque. Regla escrita se vuelve ancla de acero cuando el deseo intenta secuestrar el volante de tu vida. Segundo recordatorio: volver al control cuando resbalar. Escucha bien, si caes, y tal vez caigas, nada de drama hollywoodiano, nada de tirarse en el suelo llorando. Eso es pérdida de tiempo y energía. Te levantas, cierras todas las pestañas sin piedad, agua fría en el rostro, 3 respiraciones profundas que llenan el pecho, anotas fríamente lo que te derribó y sigues adelante como un soldado. El error solo se vuelve cadena cuando se vuelve secreto vergonzoso. Quien realmente gobierna la propia vida admite el error, aprende rápido y corrige la ruta sin drama. Tercer recordatorio: servir algo mayor que tú. Platón llamaría eso de bien, de forma del bueno. Puedes llamar de propósito, de fe, de familia, de misión. El nombre importa menos que la dirección clara. Aquí está el secreto. El deseo queda automáticamente pequeño cuando tu vida apunta para algo genuinamente grande. Quien vive por algo mayor de lo que sí mismo, jamás cambia el futuro por 10 minutos patéticos de pantalla. Es físicamente imposible. Mira, no necesitas de discursos grandiosos ni de motivación de película americana. Necesitas de práctica simple, repetida todos los días, silenciosa como la respiración. El mundo no va a aplaudir tu disciplina. El mundo ni va a percibir, pero tu vida va a pagar dividendos pesados. Más energía corriendo en las venas, más foco láser, más presencia real en los momentos que importan, y menos, mucho menos, vergüenza corrosiva, menos cansancio mental, menos distracción constante. Ese es el saldo brutal de una carroza perfectamente alineada contigo al mando. Si ese video tocó con algo dentro de ti, si sentiste que eso fue hecho específicamente para el momento que estás viviendo, inscríbete en este canal ahora. No mañana, no después. Ahora. Y deja en los comentarios una palabra que marca nuestra filosofía de guerra: libertad. Escribe esa palabra y confirma conmigo: hoy yo sujeto las riendas con fuerza. Mañana yo repito el proceso. La carroza está apuntada para frente, el camino está claro. Y tú, finalmente tú, estás al mando total.